Buenas chicos, segundo vídeo para YouTube. Espero que se pueda grabar bien. La semana pasada la verdad es que la pesta de Canva me dio un poco de problemas. Y bueno, espero que se escuche bien porque aquí en Valencia está lloviendo. He tenido que poner la cancelación de sonido como veis en el micro. Y bueno, espero no tener ningún problema. Dejando esto de lado, la semana pasada publiqué el vídeo de Pablo, jugador de fútbol sala profesional. Hicimos un vídeo analizando un poco el rendimiento de forma global, velocidad, cambios de dirección, fuerza, salto, etc. Por si queréis ir a verlo. Y hoy venimos con un análisis del rendimiento con plataformas de fuerzas. Espero que apoyéis el vídeo. Lo que ya sabéis, pues bueno, darle like, suscribiros si queréis, botón de hypear, que se ve que comparte bastante el vídeo. Y bueno, vamos con el vídeo ya en sí. Caso de un futbolista semiprofesional, jugador de tercera ref, Borja Boronat, ocupa la posición de defensa central. Empezó a trabajar conmigo un mes antes de la pretemporada, hacíamos 4 entrenamientos a la semana, 2 de forma presencial y 2 de forma online. Los entrenamientos presenciales metíamos alta intensidad y los online, unos entrenamientos de media intensidad. Los 4 entrenamientos tenían una primera parte de campo y una segunda de fuerza. También metíamos resistencia en los online. La verdad es que los entrenamientos de esta off-season yo creo que le vinieron bastante bien a Borja, sobre todo por las mejoras en velocidad que conseguimos, tanto en su técnica como en el resultado en sí de máxima velocidad, por ejemplo. Después, durante la pretemporada, solo realizábamos 2 entrenamientos a la semana, de forma presencial también. Y en estos, pues básicamente priorizábamos la recuperación post partido o el priming prepartido, como dije también en el caso de Pablo la semana pasada. Y ahora en temporada también entrenamos 2 días a la semana. Seguimos haciendo el priming 48 o 24 horas antes del partido. Y en el -4 o en el +2, según cómo cae la semana, porque entrenamos martes, pues sí que podemos meter más alta intensidad. Igual priorizo con un bloque de potencia, solo propulsivos concéntricos. Bueno, esto ya lo hablamos después, ¿vale? Primera medición del salto en la off-season, os dejo por aquí las métricas para que vayáis viendo, lo voy a volver a poner, ¿vale, chicos? Tranquilos. 85 kilos de peso, un salto con contramovimiento de 600 milisegundos. Si os fijáis en el caso de Pablo, creo que pese a la mejora que tuvimos, lo vuelvo a poner, seguía por encima de los 600 milisegundos, o sea que es un buen tiempo, podríamos considerarlo, y un pico de fuerza relativo de 29 newtons partido kilogramo. Si nos vamos a las métricas, pues para dar un vistazo así general es un buen CMJ porque hay una buena rigidez de unos 10.000. Sí, de 10.000, sí. Un RSI modificado de 0,71, altura de salto 42 centímetros, duración excéntrica por debajo de los 100 milisegundos, es un buen CMJ, ¿vale? Si nos adentramos dentro de la curva, que para mí es lo más importante, pues vemos un buen unweighting. No llega a ser una U perfecta dibujada, pero sí que vemos que se descarga todo el peso corporal. Hay un buen braking, como veis, asciende y el deceleration también es bastante bueno, aunque aquí hay un cierto retraso, ya no va tanto empinado. Y por último, en la concéntrica sí que vemos que hay un pequeño retraso, pero bueno, no es una mala concéntrica. Podemos ver también que hay bastante diferencia entre pierna derecha y pierna izquierda. Esto vamos a ver que también lo hemos mejorado. Pasamos al segundo salto, el de las mejoras. Un poco más de peso corporal, no sé si es por que ha ganado masa muscular o por qué, pero bueno, reducimos en cuanto al tiempo, en cuanto a la duración del salto, esto es positivo, ¿vale? Mejoramos también el pico de fuerza, mejoramos el tiempo y mejoramos el pico, mayor momentum, y bueno, si nos fijamos también en otros datos, vais a ver que en casi todos o en todos hemos mejorado, creo. Para comentaros un poco datos que he dicho antes, pues rigidez, estamos en 14.000, RSI modificado 0,93, duración excéntrica estaba en 190 y ahora 168, altura del salto está en 47 centímetros. Bueno, si os fijáis en los datos vais a ver que hay un gran incremento, esto lo vamos a tratar después, lo de las métricas. Pero si nos fijamos en la curva,
mejoramos bastante el unweighting. Ya no es una semi-U, ya parece una U de verdad. Aún es más empinado el braking y el deceleration, aunque hay un pequeño retraso en este último. Y mejoramos un poco también en la propulsiva. Si queréis comparar uno con otro, aquí lo veis, el primer salto. Fijaos en el unweighting, el braking y todo. Y aquí tenéis el segundo. Esto es positivo, ¿vale? Y pasamos a hablar de las métricas. Perdón, última cosa que se me ha olvidado decir. Si os fijáis también, hemos mejorado en la aplicación de fuerza de ambas piernas. Vale, en cuanto a las métricas excéntricas, nos vamos al gráfico primero. Impulso excéntrico por debajo de la media, buen pico excéntrico de fuerza, buen pico de potencia y fuerza media ya también es buena. La verdad es que, como hemos dicho antes, el CMJ ya era bueno en sí. Pero bueno, es que ahora hemos reventado las métricas, está en todas las métricas, menos en el impulso excéntrico, que ahora está en la media, por encima de las capacidades del máximo resultado de jugadores de segunda división de Inglaterra, que la verdad es que es buena señal para ser un jugador de fútbol semiprofesional. Y bueno, si nos vamos a las métricas, mejoramos un 7,5% el impulso. Ya veis que no es el que más cambia en el gráfico. Fuerza media un 23%, pico de fuerza un 24% y pico de potencia un 30%. También he calculado el RFT excéntrico. Sé que el RFT es una métrica también, lo hablé en el otro vídeo, que es muy importante para el rendimiento, pero bueno, también puede tener cierta variabilidad. El RFD relativo al peso corporal ha mejorado un 71%, que también es un buen indicador. Pasamos a las métricas propulsivas. Aquí sí que ya veis un cambio que es bastante interesante. Métricas que tenía por debajo o en el mismo resultado cercano al de la media de los jugadores de segunda división inglesa, y ahora, como veis, el cambio es bastante grande. Están casi todas cerca del máximo resultado de estos jugadores de la segunda división. Y si nos vamos a las métricas, el impulso mejora un 17%, la fuerza media un 24%, el pico de fuerza 27% y el pico propulsivo un 34%. En cuanto a métricas reactivas, no voy a hablar del RSI, lo saco con el hop test, después ya hablaremos un poco más de esto. Lo mismo que antes, estaban las métricas un poco cercanas a la media, sí que es un poco superior en algunas, sobre todo en stiffness, pero es que fijaos ahora, es que está reventando los resultados que tenía antes. Esto en 12 semanas, lo vuelvo a recordar, chicos, más 38% en stiffness, más 31% en el RSI modificado y en el tiempo de vuelo partido tiempo de contacto un 23% más. Si nos vamos a las métricas de rendimiento, altura de salto de 42 a 47 es un 10% más, en el pico de potencia relativo un 33% y en la velocidad del despegue un 24%. Os pongo aquí también datos de plataformas de que hemos mejorado un 15% en el pico de fuerza isométrico. La verdad es que pensaba que conseguiríamos algo más. Así que vamos a meterle ahí caña porque, como veis también en el CMJ, si vamos atrás, hay un pequeño retraso también aquí en la propulsiva y en la excéntrica. La excéntrica sí que es verdad que le estamos dando bastante caña. Y bueno, gráficos de capacidades generales. Lo enseñé la semana pasada. Si os fijáis, capacidades propulsivas por debajo de la media. La capacidad excéntrica pues sí que es verdad que está un poco por encima, igual que la reactiva, pero es que ahora la capacidad excéntrica está al máximo, la reactiva está al máximo y la propulsiva ya va por encima de la media. Tengo el Dynamic Strength Index, que no es muy fiable desde mi punto de vista, porque al final es un ratio. Puede que igual tengas mucha fuerza en el isométrico y muy poca fuerza en el pico de fuerza del CMJ y te sale un resultado. Puede que lo tengas balanceado, poca fuerza en el CMJ y poca fuerza en el isométrico y te salga un buen resultado. O sea que, como es un ratio, pues lo tengo ahí por ver también
cómo podría orientar el trabajo según esto, pero no es que le haga mucho caso. Y bueno, vamos al cuadrante, que también, como dije la semana pasada, lo calculo con el pico de fuerza isométrico y con la velocidad de despegue, ¿vale? Si nos fijamos, un futbolista que no es fuerte ni rápido, y hemos conseguido ahora ser un futbolista fuerte y rápido, ¿vale? Me gusta más basarme en los datos del sprint, pero bueno, también es un buen indicador. Cuadrante de energía elástica, mejoramos el RSI normal, perdón, un 25%. Y bueno, teníamos un ciclo de estiramiento rápido. Sí, perdón. El ciclo de estiramiento era el rápido, era el que peor llevábamos. Como os fijáis, estaban 2 el RSI. Y ahora y tenemos un RSI modificado por encima de 0,7, que es el valor que yo considero como referencia. Y ahora, pues bueno, con el RSI modificado de 2,6 y el 0,93 de RSI modificado, pues conseguimos estos resultados. Y aquí ya como hemos trabajado. Mucho high force, la verdad, lo que hemos podido trabajar y lo que nos ha permitido el calendario. Y yo creo que esto le ha venido bien a Borja, aunque ya tenía unas buenas capacidades excéntricas, pero sobre todo el trabajo isométrico o de potencia o propulsivo. Sé que la potencia no se considera como high force y es más fast force, pero bueno, es lo que le da esa mejora que hemos conseguido en la fuerza propulsiva, ¿vale? No he podido encontrar nada porque la verdad es que borro todos los vídeos una vez los publico y estoy resacando vídeos de las historias. Y bueno, las sesiones de priming, tenéis una sesión de tipo conservadora, que es la de la derecha, y una normal también de un priming en pretemporada. Y bueno, aquí sí que podéis ver algún ejercicio pliométrico de potencia. Sí que es verdad que creo que una buena opción que hicimos es que en una de las sesiones priming calculamos el pico de potencia, que suele estar en 2 metros segundos. Esto lo podéis calcular con un dispositivo de VBT perfectamente. Y creo que también tener ese peso ha sido bastante importante para las mejoras que hemos conseguido de potencia, que creo que era como un 30% en la propulsiva. Y bueno, chicos, hasta aquí lo que es el vídeo. Os vuelvo a poner el análisis del CMJ porque seguramente es lo que más os interesa. Si os dais cuenta, para mejorar el unweighting el unweighting, sobre todo, saber descargar todo el peso corporal y descargarlo lo más rápido posible, que no haya ningún retraso. Para mejorar el braking y el deceleration, lo dije la semana pasada, tenéis ejercicios como los que habéis visto ahora también y como los que visteis la semana pasada, de dar énfasis excéntrico tanto en pliométricos como en fuerza. Y para el propulsivo, pues trabajo propulsivo, aislarlo. Sobre todo lo que yo he utilizado con Borja por el contexto que tenemos, pues son ejercicios de potencia y isométricos de empuje. Pero bueno, algún ejercicio dinámico también ha podido caer durante estas semanas, ¿vale? Espero que os guste el vídeo. Recordad dar al botón de hypear y nada, ¿vale? Que vaya bien, chicos.